Bien, vamos a pasar a la tercera parte de el estudio de esta conversación que vamos a ver a continuación. Hemos ya en dos temas anteriores presentado detalles al respecto y pasaremos directo al argumento antitrinitario que hemos de tener para comentar enseguida. Así que te invito a ir conmigo a la escena y podamos concluir con las observaciones de esta conversación. Otra cosa que me llamó la atención es que, bueno, Cristo en algún momento de las edades llegó a existir. Bueno, aquí solo añadir que la hermana White nunca utiliza esta expresión de que Cristo llegó a existir en algún momento. Véase lo que se está reconociendo y es tal cual. No podemos hacerle menos a esta mención, sino realmente subrayarla nada más. Y que quede claro que Elena de White nunca presentó esta insinuación acerca de Cristo de que hubo algún tiempo en que no existió, sino que para ella el Señor Jesucristo como ser personal siempre existió. Es en los escritos de Elena de White presentada la realidad de la coexistencia del Señor Jesucristo con el Dios invisible. Siempre han existido, lado a lado. Y en el próximo tema que vamos a estudiar, vamos a traer más evidencia cuando veamos otra conversación que se tuvo y cómo se refirieron a la existencia del Señor Jesucristo manipulando a Juan capítulo 1 versículo 1 y el versículo 2 también, los argumentadores antitrinitarios que hemos de estar viendo en el siguiente tema. Te invito a estar al tanto de lo que vendrá enseguida a esta presentación. Así que se está reconociendo, como acabamos de escuchar, que Elena de White nunca presentó al Señor Jesucristo como siendo un ser que no existía, divinamente hablando, que no existía, y que después vino a la existencia a través de un supuesto engendramiento ontológico desde el ser de Dios, desde el interior de Dios el Padre. Así que hemos de estar dando seguimiento a esta última parte y se inicia esta sección de una manera muy sencilla de entender, aunque esto que se acaba de decir se va a tratar de acomodar de la siguiente manera. Escuchemos. Ella se limita a decir que Cristo es el Hijo engendrado de Dios en los días de la eternidad. Esa no es una limitante. Esa mención de Elena de White no es una limitante. Es la afirmación que de forma categórica presenta al Señor Jesucristo como siempre existente, como siendo un ser que siempre ha estado en existencia, lado a lado con Dios. Esa es la forma de decir de Elena de White para apuntalar, para afirmar, para mantener la credibilidad bíblica que ella tenía acerca del Señor Jesucristo, de que siempre existió. No es que haya un tiempo en que no existía para Elena de White, el Señor Jesucristo eh, en el nivel divino, en su realidad, en la divinidad, sino que siempre ha existido tal como establece Juan capítulo 1 versículos 1 y 2 y otros textos bíblicos que cuando son abordados por los argumentadores antitrinitarios en sus diversos materiales, de los que tenemos aquí en pantalla y otros más que ya he estudiado a fondo, de habla inglesa también, tanto en español como en inglés, realmente no profundizan como es cada pasaje que certifica la siempre existencia del Señor Jesucristo. Así que vemos la manera en cómo se intenta suplir la ausencia
de las afirmaciones de Elena de White, de que Cristo era un ser que no existía, pero después, por el proceso supuesto de engendramiento, vino a la existencia. Ella nunca se refirió a eso, lo hemos establecido, demostrado una y otra vez, y lo seguiremos manifestando. Así que sigamos escuchando el razonamiento, que finalmente es tan solo eso, un razonamiento desviado, producto de la confusión que lamentablemente tienen los argumentadores antitrinitarios. Y lo estamos viendo paso a paso para que quede comprobado este profundo grado de confusión que tienen en sus argumentos a la luz de la palabra de Dios y de los escritos de Elena de White. Ahora bien, yo creo que nuestra mente finita es Ahí viene la filosofía que se le agrega al argumento antitrinitario para pretender que en esa incapacidad reside la razón de la supuesta óptica del engendramiento de Cristo en algún momento de la eternidad. Ahora se va a pretender que no se han hecho conclusiones, que no se ha hecho una puntualización, una explicación, afirmaciones, que no se han hecho afirmaciones acerca del Señor Jesucristo porque la mente es finita, la mente humana es limitada, el lenguaje, y ambos argumentadores van a pasar a esa especie de elucubración de inocencia y de incapacidad, pero que ya vimos que se han esforzado en realidad previamente y a lo largo de varios trabajos de ser específicos acerca de presentar a Cristo como un ser que no existía, y luego que viene a la existencia, producto del supuesto engendramiento ontológico, y después ya crea lo que fue hecho en la creación de lo que existe. Entonces vemos que eh, se va a pasar ahora a esta especie de victimización para justificar el argumento del engendrado, del hijo engendrado literal, del padre literal. Escuchemos. capaz de comprender cómo funcionó el tiempo en la eternidad y por lo tanto deberíamos tener mucho cuidado con este punto. Yo personalmente No tienen ese cuidado, porque si lo tuvieran, revisarían a la luz de la palabra de Dios detenidamente. Yo les invito nuevamente, tanto a ellos como a quienes siguen sus postulaciones, sus materiales, que puedan darse el tiempo, la oportunidad de volver a revisar los pasajes y que puedan ver a la luz del propio contexto cada texto bíblico y del espíritu de profecía, o sea, de los escritos de Elena de White, que los marcos de error fabricados por los que han llevado a cabo estos planteamientos antitrinitarios, que han engañado a quienes tenemos aquí en pantalla, lamentablemente, y a otros más a través de algunos años, que estas corrientes ideológicas en realidad comenzaron en los noventas, y de allí para acá pues han ido teniendo este auge a través de los medios de comunicación, de poder ser accesible a la gente, y quien no estudia y no está preparado, no está preparada, pues se deja seducir por este tipo de sutilezas que estamos estudiando. Así que yo invito a que vuelvan a revisar. Este servidor está disponible para la revisión también puntual, de manera pública si se gusta, con mucho gusto, y lo hacemos los análisis. Mientras tanto, pues es para este servidor un placer estar
estudiando los argumentos y llegar precisamente a las conclusiones que estoy llegando con ustedes, de tal forma que se pueda ver la comparativa de esa óptica antitrinitaria y de la óptica que nos enseña la palabra de Dios que este servidor está presentando. Así que sigamos adelante y eh, no se queden allí en eso que han aprendido. Esto es el mensaje para los antitrinitarios que ven esta publicación y las que he llevado a cabo, que puedan darse esa oportunidad de ir más allá de los prejuicios que se han generado en contra de la verdad bíblica de la unidad plural divina, única, que las escrituras nos enseñan. No, creo que sí que hubo un tiempo en el que el Hijo llegó a existir antes de que todas las cosas fuesen creadas. Perfecto, entonces, ¿para qué darle vueltas al asunto del engendramiento de Cristo, según esa óptica que están presentando, favoreciendo? Si se está reconociendo que no existía, lo estamos escuchando de propia voz del argumentador. Entonces, hay que mantener el sentido de realidad. El ser engendrado es una criatura que llegó a la existencia por el proceso supuesto del engendramiento. No le den vueltas y reconozcan que fue una creación, un engendro creado, tal como eh, funciona realmente en la realidad, entre comillas, realidad de esa teoría del engendramiento literal del Hijo del Padre literal. Porque tal como dice Juan 5:26, por ejemplo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Nótese ahora, está hablándose de Juan 5:26, pero previamente el Evangelio de Juan presenta la coexistencia siempre existente y autoexistente tanto del Señor Jesucristo como de Dios el Padre. Y en la revelación del Evangelio, en Juan 14:16, se presenta al Espíritu Santo como otro del mismo grado, la misma categoría, en la línea divina, coexistente y autoexistente. Uno de los pasajes también en Juan, en el Evangelio de Juan, que tratan de eclipsar los argumentadores antitrinitarios. Le retiran el significado y le colocan otro significado, como que Cristo está hablando en tercera persona, cuando en realidad está hablando de la tercera persona divina. Así que son aspectos que ya hemos tratado eh, en años anteriores con los argumentadores antitrinitarios de otras formas, a través de textos, a través de estar pasando horas dedicadas, días a estos temas. Entonces conocemos perfectamente de qué se trata, lo que intentan arguir, argumentar, pero que realmente no tienen el respaldo bíblico cuando presentamos sus argumentos sugestivos a la luz del contexto bíblico y de las citas de Elena de White que presentan. Así que eh, notamos cómo vez tras vez se intenta justificar lo injustificable de la óptica del engendramiento supuesto de Cristo en algún momento de la eternidad, con este tipo de menciones de supuesta ignorancia. Entonces, como el Padre es el origen de toda vida y tiene inmortalidad, ¿no? Entonces Él le dio al Hijo el tener inmortalidad cuando... Recordemos que está hablando de Juan 5:26 y yo les comentaba de Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, también el 3, es decir, del inicio del Evangelio de Juan. En esta presentación no se hace realmente un seguimiento del Evangelio, simplemente se va a la mención de Juan 5:26 y hasta allí. Entonces, cuando se hace este aislamiento del pasaje, se hace la presunción, la afirmación. A Cristo se le dio el tener vida en sí mismo, dejando a un lado que Cristo cuando dice esto ya es después de lo que aconteció en la encarnación. Tiene un nuevo formato,
en lo que es la existencia del Señor Jesucristo ahora es divino y humano. Y no les gusta a los antitrinitarios esto, pero es la realidad. El Señor Jesucristo se está haciendo eh, una alusión a sí mismo con relación a Dios dentro del plano de su presente en ese momento que Juan 5:26 está especificando. Ya hay un grado de existencia divino humano. Ya está el elemento humano allí. Hay una integración como el monoyenés, como el único en su clase. Así que lo que está diciendo es un reconocimiento a Dios el Padre. Sin embargo, este reconocimiento lo malversan los argumentadores antitrinitarios para pretender que lo que se está diciendo en Juan 5:26 es contrario a lo que está diciendo en Juan 1, versículos 1 y 2 más específicamente, que intentan interpretar a la luz de Juan 5:26, alterando Juan, versículos 1 y 2, cuando en realidad es al revés. Primero se tiene que entender la introducción del Evangelio de Juan, la dimensión divina del Señor Jesucristo, siempre existente y autoexistente, que ha estado en relación con Dios siempre, que nunca hubo un tiempo en el cual no existiera el Señor Jesucristo, que nunca estuvo solo en la existencia, Dios el Padre, nunca estuvo solo, y de esto vamos a estudiar más en el siguiente tema. Así que es ver Juan 5:26 a la luz de Juan 1, versículos 1 y 2, y no al revés, que es esa variante que intentan hacer en sus postulaciones los antitrinitarios. Así que cuando vamos a Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, y entendemos el proceso, y después donde ya se viene a proyectar lo que fue creado, lo que en realidad llegó a existir, que es la creación, no el Señor Jesucristo, sino la creación. Ya en este contexto de ir dando un seguimiento paso a paso al Evangelio de Juan, cuando llegamos a Juan 5:26, podemos ver que en la mente de Juan, del escritor del Evangelio de Juan, eh, el apóstol nos está presentando la dimensión tanto divina, siempre existente y autoexistente del Señor Jesucristo, desde siempre, que Dios el Padre nunca estuvo solo en la existencia, sino que siempre estuvo el Señor Jesucristo, también el Espíritu Santo, coexistiendo. Y cuando llegamos a Juan 5:26, cuando ya entendemos esta primera parte del Evangelio, entonces podemos percibir sin ningún tipo de ambigüedad que cuando el Señor Jesucristo declara que le fue dado el tener vida en sí mismo, el pasaje dice lo siguiente, voy a recordarlo, a leerlo para que lo tengamos presente y entonces veamos ese contexto que dejan fuera los antitrinitarios al citar Juan 5:26. Dice el pasaje lo siguiente, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y ya tendríamos que estudiar cuando llegue el momento ese término, esa frase, ha dado. Hay que estudiarlo a la luz del propio contexto del Evangelio de Juan y de la realidad en la dimensión divina que él presentó, para no hacerle decir lo que no dice al pasaje, como sí están intentando hacer los argumentadores antitrinitarios. Entonces ya dentro de este esquema de reconocimiento de que el Señor Jesucristo está ya en su situación para ese tiempo de Juan 5:26, divino humano, como el único ser en su clase en todo el universo, es el único ser que tiene esta naturaleza de cualidad divina y humana por siempre. Entonces, Él está haciendo alusión a su presente en esta condición de la encarnación, de ser encarnado ahora, divino humano, y en este reconocimiento como cuando dice,
solamente hay uno bueno y es Dios. No está diciendo que Él no era bueno. Podemos decir que Él no tenía esta cualidad de ser bueno. Es un reconocimiento que hace de Dios en ese grado de humildad, de sencillez y de aceptación de que ahora Él está dentro de un seguimiento en el plan de salvación, que se comprometió a ser el garante del ser humano y el representante de la deidad, no solamente a los ojos humanos, sino a los ojos de todos los seres creados en el universo, toda la creación de Dios. Entonces, no podemos decir que Cristo no era bueno en ese mismo grado que Dios. Lo era en el mismo grado, pero esa mención de decir solamente hay uno bueno y es Dios, Dios es el único que es bueno, es un reconocimiento desde esa humildad que caracteriza al Señor Jesucristo. Del mismo modo, es el mismo reconocimiento acerca de Dios que Él hace, pero que no lo descarta como siendo autoexistente y siempre existente. No lo descarta. Su realidad de la dimensión divina previa a la encarnación no es descartada por Cristo. Es leer una intención que no tiene el Señor Jesucristo, sino Él vino a manifestar el amor de Dios y las cualidades de Dios. Así que en este reconocimiento de ensalzamiento es que Cristo dijo esto, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, aquí vemos que se está haciendo alusión a su presente divino humano, pero hace referencia a esta cualidad que presenta Cristo de tener vida en sí mismo y de tener autoridad para hacer juicio en su calidad de Hijo del Hombre. Está allí, explícito. No tienen por qué intentar luchar contra esta realidad bíblica los antitrinitarios si realmente abren los ojos a lo que está diciendo Cristo aquí. ¿En qué contexto? No es que nosotros queramos privar de una realidad de sentido al pasaje, a Juan 5:26. No, es que está su contexto y lo está diciendo Cristo. ¿En qué contexto lo está diciendo? Y no nulifica, no anula su realidad previa a que fuera el Hijo del Hombre, a esa dimensión divina con la cual el apóstol Juan comienza en su presentación del Evangelio, presentando a Cristo lado a lado, siempre existiendo en el mismo principio. Vamos a notar que el argumentador antitrinitario que vamos a ver en el tema que viene, insinuó, aseguró, afirmó, sin respaldo textual, en realidad bíblico, sin ningún respaldo, que en Juan 1 se habla de un principio y en Juan capítulo 1, versículo 1, se habla de un principio y en el versículo 2 de otro principio, que se habla de dos principios. No tiene realmente sentido lo que está diciendo a la luz de la propia línea de pensamiento de Juan. Te invito a que veas ese tema, primero Dios, que hemos de estar realizando al terminar este. Así que te invito también a que seas cuidadoso al ver eh, un texto sin contexto, que es la práctica clásica de los antitrinitarios. Y cuando amplían un poco más el contexto, ya lo hacen dentro de ese prejuicio que ha sesgado su comprensión de los pasajes. De hecho, el tema próximo que vamos a estudiar, según es con relación explícita a Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, según ese es el tema. Pero empiezan primero, ese invitado que se tuvo en la otra conversación, parece que es un portugués, eh, no empieza realmente su estudio siguiendo la línea de pensamiento inicial del Evangelio de Juan,
sino que va a Juan 17:3. Entonces arma ya su marco de error, sesgado, prejuiciado, antitrinitario, y entonces ya pasa a interpretar a su antojo Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que hay que tener cuidado con esta forma de aislar que hacen los antitrinitarios, un pasaje, dos pasajes, dos versículos y darle su interpretación. Entonces, a la luz del contexto eh, que tenga lo que ellos citan, eso es lo que hay que entender y no lo que intentan imponerle a estos versículos que aislaron o seleccionaron para imprimirles su sesgo antitrinitario y también anti Cristo, porque están yendo en contra del Señor Jesucristo, de su dimensión divina, siempre existente, autoexistente de por sí, tratando siempre de imponerle sus sesgos cognitivos a los textos bíblicos y de Elena de White principalmente. Así que ya en su momento estudiaremos más acerca de Juan 5:26, acerca del significado de este pasaje a la luz de su contexto en la línea de pensamiento de Juan, el escritor inspirado de este evangelio. Así que sigamos escuchando. Fue engendrado. Y entonces Cristo es la vida misma porque la recibió del Padre en esos días de la eternidad. Eso no dice el texto, eso no dice Juan 5:26, que haya recibido del Padre la existencia en el tiempo del engendramiento, en los días de la eternidad o desde los días de la eternidad. Eso no lo dice Juan 5:26, es un agregado intencional, sesgado, por supuesto, desviado del sentido de lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí en Juan 5:26. Es una idea preconcebida que es anulada cuando uno ve el pensamiento inicial del Evangelio de Juan. Así que lo que acabamos de escuchar es prácticamente el prejuicio ya enraizado en quien está argumentando en contra del Señor Jesucristo y a favor de esa óptica antibíblica del supuesto hijo engendrado literal por el Padre literal. En realidad, en esa calidad ontológica con relación a la divinidad de Cristo, es una óptica fallida a la luz de la palabra de Dios, como estamos demostrando cada vez en esta serie. Pero igualmente, si nosotros leemos Proverbios 8, del 22 al 30, si no me equivoco, Ya vimos acerca de este proverbio, el contexto de cuando se habla de la sabiduría en este escrito poético, sapiensal, y hemos notado que realmente su contexto no está arguyendo o favoreciendo una óptica de una inexistencia como ser personal del Señor Jesucristo y luego a través de un proceso supuesto de engendramiento que venga a la existencia, porque allí se está haciendo alusión en esa parte que acaba de citar de Proverbios, el argumentador se está hablando con relación a la sabiduría. Nunca ha habido un tiempo en que Dios no tuviera sabiduría, así como nunca hubo un tiempo en el cual Cristo no existiera. Y Cristo antes de la creación ya era, por el plan de salvación, siempre presentado como en la noción divina previa a la creación, tenía el reconocimiento de la soberanía máxima. Cuando vamos a estudiar Proverbios 8 desde el hebreo, podemos entender mejor de lo de algunas traducciones, de lo que presentan algunas traducciones, podemos entender mejor el pasaje. Así que está con relación el contexto de lo que se cita de la sabiduría en el contexto de la realeza. Siempre ha estado en la soberanía coigual con Dios, el Señor Jesucristo, de acuerdo a Proverbios 8. Y ya lo estudiamos en uno de los temas de esta serie, en el tema
B o en el C. En alguno de estos te invito a que puedas consultar si no lo has hecho, para que puedas verificar ese contexto que ya ha sido estudiado dentro de esta serie de Proverbios capítulo 8. Poco, ahí se menciona que Cristo ya estaba de alguna forma en el Padre, ¿no? Vean cómo dice que Cristo ya estaba de alguna forma en el Padre. Esto no dice el proverbio, no es lo que tiene en mente el escritor proverbial dentro de la presentación profética del Señor Jesucristo o de esta presentación acerca de la sabiduría en pasajes que tienen que ver con el Señor Jesucristo. No presenta esto que dice el argumentador antitrinitario, que de alguna forma ya estaba Cristo en Dios el Padre. No, es una alusión de la confección antitrinitaria, esta mención, pero no es lo que presenta el proverbio. No lo presenta estando dentro de Dios, sino lo presenta estando coexistiendo en la supremacía divina. Eso es lo que hace el proverbio en realidad. Entonces yo aquí prefiero guardar silencio porque Primero hace la afirmación de el preconcepto del engendramiento supuesto de que de alguna manera Proverbios 8 ya presenta a Cristo estando dentro del Padre, de alguna manera, y ahora dice, pues realmente pues prefiero guardar silencio. O sea, ahí está esa contradicción que nos hace ver la confusión de la integración cognitiva que tienen en sus pensamientos cuando están argumentando los presentadores de la óptica antitrinitaria, que se aferran injustificadamente, como estamos viendo, a esa dogmática del supuesto engendramiento literal del Hijo divinamente en algún momento de la eternidad. Ahora dice, prefiero guardar silencio. No vino a guardar silencio, vino a exponer, a presentar esa idea del engendramiento supuesto, ontológico, divino de Cristo en algún momento de la eternidad. No vino a guardar silencio. Es a lo que me refiero. Hacen una supuesta mención de humildad ante lo grandioso del tema del engendramiento, inexplicable, dicen ellos, pero vinieron a explicar a esta entrevista o en ese momento en que se dio el diálogo, no vinieron a guardar silencio. Si así fuera, este servidor no estaría comentando y estudiando de lo que están presentando, porque no guardaron silencio. reconozco que es un tema que me supera. Y en verdad vemos que sí, es un tema que lo está superando, porque se fue por ese sesgo de creer en esos supuestos del engendramiento. Sí que lo supera. No quiere decir que no está revelada la realidad eh, de la dimensión divina real del Señor Jesucristo en su existencia siempre autoexistente, como ser personal lado a lado con Dios, en esa comunión que siempre ha existido. Realmente el tema lo está superando. ¿Por qué? Porque se fue por este sesgo de la doctrina del engendrado y que no se ha dado el tiempo realmente de investigar a la luz de los textos que citan sesgadamente. No lo ha hecho como debe ser, que es siguiendo la línea de pensamiento desde el Evangelio de Juan, en este caso que fue de lo último que he comentado, ir paso a paso en un procedimiento meticuloso, permitiendo que sea el propio eh, eh, desarrollo que Juan va presentando del Señor Jesucristo en su Evangelio. No es cualquier cosa estudiar la palabra de Dios de esta manera. Se lleva mucho tiempo, pero por más que dicen que investigan, realmente lo hacen de manera superficial. Cualquiera puede buscar en un ordenador, en una página,
ver una página electrónica, buscar este, publicaciones como esta que tenemos aquí de la Review and Herald que citaron. Y es cuestión de dedicar el tiempo para encontrar. Pero yo me refiero a lo profundo del texto bíblico, a lo profundo de la comprensión del contexto de los escritos de Elena de White, y no a las partecitas selectivas que usan los materiales antitrinitarios con propósitos llanos, francos, declarados de engañar a los impreparados en la iglesia adventista, que somos lectores de la Biblia y de Elena de White. Lamentablemente hay algunos que son lectores superficiales y se dejan llevar fácilmente por estos conceptos antitrinitarios. Así que sí, coincido, supera este tema eh, que estamos estudiando al argumentador, lo supera y lo superó. Pero si se da el tiempo, la oportunidad de volver a revisar si realmente es inquisitivo, realmente es una persona que profundiza en su estudio personal, va a llegar a las conclusiones contrarias de lo que está presentando ahora. eh, Cuando permita que el Espíritu Santo, el tercero en la divinidad, le guíe, pero por ahora lo está rechazando y ese es otro punto. Cuando se rechaza al Espíritu Santo, viene más tiniebla mental y de comprensión y se le dice a lo falso verdadero y a lo verdadero se le dice falso. Ese es eh, el punto de la confusión lamentable en quienes están argumentando aquí. El hecho de si hubo un tiempo en el que Cristo estaba o no estaba, yo personalmente Pues no estaba. No hay por qué ser este dubitativo allí de que pues estaba o no estaba. No, es que en el concepto que tienen del engendramiento de Cristo, no estaba, no existía. Como ser personal, no existía. Fue creado el engendro en el interior del ser de Dios, porque dicen, usando declaraciones que les eh, viene bien usar en grado ontológico, Cristo fue arrancado del seno del Padre, salió de Dios. Eh, una declaración de Elena de White y otras declaraciones del Evangelio de Juan, que usan en este sentido ontológico de salida del engendro a la existencia ya como ser engendrado. Si el engendro no existía como tal, vino a la existencia, fue creado. De allí las lagunas de confusión que mantienen, lamentablemente, quienes están argumentando esto a favor de el engendramiento supuesto de Cristo. creo que sí que hubo un tiempo en el que comenzó a existir, ¿Ven? Sí que hubo un tiempo en que comenzó a existir. Ahí está, a las claras. No hay por qué darle vuelta, como he mencionado anteriormente. Queda demostrada la realidad de esa óptica. Hubo un tiempo en que llegó a existir, pero antes no existía, así que fue creado el engendro. No hay más para dónde hacerse. pero es algo que nuestra mente finita no puede comprender. Ven, ahora viene este, esta victimización, pero es algo que nuestra mente finita no puede comprender, pues ya presentaron lo que la mente finita comprende a la luz de ese enfoque del supuesto engendramiento. Ni guardaron silencio, ni pretenden que no comprenden. En realidad están diciendo que comprenden lo que están presentando. Y dentro de esa comprensión están haciendo afirmaciones. Pero ahora se está yendo al extremo de decir, nuestra mente finita es algo que nuestra mente finita no puede comprender. Pues ya le están dando la estocada a lo que es este grado de sutileza a su propio argumento. Entonces,
no están comprendiendo, pero están haciendo como que están comprendiendo. ¿Se dan cuenta de esta contradicción? Y es de viva voz de ellos, de los argumentadores antitrinitarios. Y sigamos escuchando más de lo mismo. Sí, sí, yo creo que ahí estamos lidiando con un lenguaje humano limitado. Ahora es la culpa del lenguaje, ¿verdad? Ellos son inocentes al respecto. Cuando ya usaron el lenguaje humano limitado para limitar al Señor Jesucristo con esa confección dogmática del engendramiento del Hijo literal, del Padre literal que postulan y que pretenden dominar en realidad. Así que véase esta victimización de ambos argumentadores. Incluso por el espacio y tiempo, lo cual obviamente no nos permite transmitir cabalmente lo que en este sentido, en esta cuestión, por eso no hay nada escrito sobre eso en la Biblia. ¿Se dan cuenta de lo que acaba de decir? Se está haciendo la alusión a favor de el esquema del supuesto engendramiento de Cristo, divinamente hablando, en algún momento de la eternidad, y ahora dice que no hay nada escrito en la Biblia realmente. Vean ese grado de confusión, esa laguna mental de comprensión. Realmente es un tema que los ha superado. Dentro de lo revelado de este tema, han caído en contradicciones con el texto bíblico y con los escritos de Elena de White. Realmente están en contra de lo que la inspiración enseña dentro de lo revelado, de lo que tiene que ver con Dios el Padre, con el Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Pero ahora véase lo que se acaba de reconocer. Entonces, ¿de qué se trata esto? De una tremenda confusión en la argumentación antitrinitaria. Espero puedas verlo junto conmigo, tal como lo están diciendo. No hay nada en las escrituras acerca de esto, pero pretenden que las escrituras enseñan acerca del engendramiento ontológico supuesto de Cristo en algún momento de la eternidad. Pero no hay nada en las escrituras. Y se acaba de decir, ¿sería desde el inconsciente en este grado de confusión? Habría que analizarlo más de cerca. Pero acabas de escuchar conmigo este reconocimiento por parte del argumentador antitrinitario. La Biblia, Dios nos reveló que Jesús fue engendrado en los días de la eternidad. Nada más, no nos dice. Ahora ya trata de recomponer lo que acaba de decir porque se da cuenta de lo que afirmó, de que no hay nada de esto en las escrituras, y ahora trata de ir a un punto donde pretende tener la seguridad, que es con relación a que la Biblia habla de que Cristo fue engendrado en los días de la eternidad, cuando en realidad no se está haciendo alusión a una creación de un engendro que no existía y que después vino a la existencia, sino que se está haciendo alusión bíblicamente al contexto de pasajes como el Salmo 2, versículo 7, su contexto, Hebreos 1:5, su contexto, y otros pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, y también en la carta a los Hebreos en otro texto, además de Hebreos 1:5, el contexto es con relación a la realeza del Señor Jesucristo y no a que fue engendrado en sentido ontológico, que fue creado un engendro. Y de esto hemos estado hablando a través de la serie, eh, comprobando a qué se refiere la palabra de Dios. Es decir, el término engendrar o engendrado no solamente tiene el significado ontológico de alguien que no existía y es eh, traído a la existencia mediante el proceso de engendramiento, sino que tiene también
otro sentido que está conectado en su significado como otra acepción o como otro significado a la realeza, a la supremacía del Señor Jesucristo, que no tiene que ver con una supuesta creación de un engendro en algún momento de la eternidad. Y para esto también hay que dedicar tiempo para llegar a la comprensión de estos contextos. Hemos confrontado a antitrinitarias y antitrinitarios a la luz del contexto de estos pasajes que acabo de mencionar y se quedan perdidos en la nada. Se quedan perdidos. ¿Por qué? Porque el contexto de estos pasajes no los favorece y luchan contra el contexto. Aíslan los versículos, como por ejemplo del Salmo 2, aíslan el versículo 7 y lo ponen en un contexto ontológico, cuando no es ese su contexto, sino que tiene que ver con el reconocimiento de la supremacía de quien se está citando ahí en el Salmo 2, que después se aplica al Señor Jesucristo en su mesianismo, como descendiente de David, que tiene el derecho supremo al trono. A eso se está refiriendo el contexto. Pero son detalles que tienes que dedicarle tiempo para que puedas ver a la luz del contexto a qué se está refiriendo el término engendrado allí. No es el único significado de engendramiento en la Biblia de manera ontológica o biológica de un ser que es creado o engendrado. No es el único sentido bíblico del término. Así que vemos cómo aquí se intenta pretender mantener eh, la óptica del engendramiento a como dé lugar, aun cuando se acaba de reconocer que no está dicho nada en la Biblia de eso. Entonces, te invito a que consideres con detalle, eh, acercadamente, analices estos preconceptos antitrinitarios a la luz de la palabra de Dios para que puedas certificar que le están haciendo decir a la Biblia lo que no dice. ¿Cómo? No nos dice una cantidad de tiempo, no nos dice si existía o no existía. Escuchen, no nos dice la Biblia si existía o no existía. ¿Se dan cuenta de la oscuridad mental que está manejando aquí? Véase inclusive hasta la mirada. O sea, ya cuando uno ve la fisionomía, eh, está divagando. Son pensamientos dubitativos. Según se viene a presentar por las escrituras y por Elena de White y por los pioneros adventistas, eh, el tema del engendramiento de Cristo, a asegurarlo, a publicarlo, se viene a enseñar. Y ahora dice, la Biblia no nos dice si existía o no existía. ¡Ey! La Biblia nos dice que siempre ha existido. Eso es lo que dice y eso es lo que están contrariando en sus argumentaciones. Nosotros no somos dubitativos en esta línea de la presentación bíblica acerca del Señor Jesucristo. Siempre ha existido, lado a lado con Dios, el Padre y con el Espíritu Santo, siempre. Y a las pruebas nos remitimos siempre, cuando gusten. Así que no hay por qué ser dubitativos al respecto, como vemos que sí lo está haciendo uno y otro argumentadores antitrinitarios. He presentado mi incomodidad o por ahí mi falta de conformidad con estas expresiones como las que usaba Urias Smith, pero evidentemente es la manera en que el ser humano se expresa. No. También Urias Smith tenía ese problema con este tema del hijo engendrado, ontológico o biológicamente, divinamente hablando en algún momento de la eternidad, tanto que llegó a decir que con el proceso de engendramiento de Cristo, eh, la evolución de la divinidad terminó. ¿Cómo es eso que la evolución de la divinidad terminó? Si es que
vemos a la luz de la realidad bíblica, no hay tal supuesta evolución. Divinamente hablando, Cristo mantiene eh, su constante divina. No hay alteración. Por la encarnación, en Cristo no hay alteración de su divinidad. No hay alteración. Así como tampoco hay alteración de su humanidad. Así que Urias Smith no alcanzó a salir de este bache esquemático que favoreció del supuesto engendramiento de Cristo. No justificó bíblicamente esa mención de que con el engendramiento de Cristo eh, la evolución de la deidad concluyó. Eso fue de su propia eh, comprensión. Y lamentablemente, los argumentadores antitrinitarios pretenden más acercamiento a Urias Smith que a los escritos de Elena de White. Así que es parte de lo que tenemos en el dilema. Lo que vemos no es lo que parece a la luz de la palabra de Dios y de los escritos de Elena de White con relación a los argumentos antitrinitarios. Ellos aparentan presentar la verdad, pero están diciendo, la Biblia no nos dice de esto, si existió o no existió. Y ellos vienen a decir, no existió y lo acaban de decir. Si ves el diálogo así de corrido, o así como lo hemos estado viendo también en la serie, los hemos escuchado, cómo se han expresado. Y ahora resulta que pues reniegan a veces por la falta de terminología bíblica. Y ese es otro problema, que no se sujetan a lo que dice la palabra de Dios y por eso le hacen decir lo que no dice. Ese es el estilo de los antitrinitarios, lamentable, pero es así. Así que te invito a que puedas tener esta capacidad a través de la práctica del estudio meticuloso de lo que dicen, para que puedas discernir qué están diciendo ellos y qué está diciendo la palabra de Dios, qué dice Elena de White y qué dicen ellos, para que puedas ver eh, en el momento que se debe hacer la diferenciación y apartar el comentario de lo que dice la Escritura y lo que dice Elena de White. Así que, pues vemos aquí nuevamente este grado de victimización y de laguna mental sesgada, lamentable, eh, a lo que lleva precisamente este tema al favorecer el tema del engendramiento, ese argumento fallido, antibíblico, con relación al Señor Jesucristo. No llega a transmitir cabalmente todo lo que habrá sucedido, porque lo que habrá sucedido no fue revelado, pero sí nos da esta idea de que el padre tiene que preceder al hijo para. ¿Ven? Está dentro de la óptica, ya demostramos que es proveniente de la dogmática conciliar. Ya miramos ah, un numeral del catecismo, eh, del catecismo del catolicismo romano, donde se presenta precisamente este punto que está comentando el argumentador. Ahí está la base. Urias Smith y otros como él, que eran algunos de los pioneros adventistas, estaban adentrados en esa dogmática y la pretendían justificar con la Biblia en su estilo, pero les faltó profundizar al respecto. No lograron salir de esa eh, óptica viciada acerca del Señor Jesucristo.
Y lamentablemente pues quedó eso en sus escritos. Sin embargo, cuando estudiamos sus escritos a la luz de la Biblia acerca de este tema, está descalificada la noción del supuesto engendramiento. Así que eh, vemos nuevamente cómo se intenta justificar lo injustificable del tema del engendramiento supuesto de Cristo. Poder engendrarlo. De alguna manera, el padre tiene que preceder al hijo para poder ser padre y para poder engendrar al hijo. Ahora, ¿Se dan cuenta? Es justamente lo que dice eh, el catecismo. Es lo que están enseñando. No recuerdo si tengo aquí todavía, no, no tengo ya el numeral, pero en una de estas, déjame ver si te lo encuentro aquí en físico para que puedas ver lo que te estoy comentando, que lo que acaba de decir el argumentador antitrinitario es precisamente lo que en esos concilios que según critican los antitrinitarios es donde viene su base acerca del tema del engendramiento de Cristo supuesto. Aquí está el numeral. Dice, te lo voy a encontrar aquí para que puedas buscarlo tú mismo también. Ya lo hice yo en pantalla, ya lo presenté, me parece es en el tema D. Allí puedes ver que presenté el numeral que te voy a leer a continuación. Lo presenté en pantalla en el tema D de esta serie. Así que mm, déjame te encuentro específicamente la parte donde dice esto. Enseguida te lo encuentro. Así que estoy por aquí en el área de los numerales para poderlo leer aquí, citarlo. Ujú. No lo tengo aquí marcada esa parte al parecer. Déjame revisar con atención. Donde se presenta a Dios el Padre como la fuente. Es la parte que estoy buscando. Mm, no pensaba traer ahorita este punto, por eso estoy tardando un poquito en encontrarlo. A ver, aquí empieza. Espérame un poco más para tratar de encontrarlo aquí. Estoy en el numeral 245. Dice aquí, la iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Es lo que estaba buscando, aquí lo tenía ya cerquita. Entonces, hablando de la Iglesia Católica Romana, dice, la Iglesia reconoce así al Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Es decir, que en la existencia estaba primero Dios el Padre, nada más Él existía, y posteriormente eh, vino a la existencia el Señor Jesucristo y después del engendramiento de Cristo, viene a la existencia por una, dice aquí, una procesión en unión con Cristo, vino a la existencia el Espíritu Santo. Es lo que dice aquí el numeral 245 y el 246. Y es justamente de lo que eh, Little John estaba diciendo aquí en esta respuesta que tenemos en pantalla. Es justamente esto. Eh, y lo que acabamos de escuchar del argumentador antitrinitario, lo que dice específicamente en el numeral del catecismo romano, eh, del catolicismo romano, el numeral 245.
este reconocimiento de el Padre como la fuente y el origen de toda la divinidad. Así que eh, hay que ver aquí el detalle y que puedas confirmar que es dogmático lo que se está presentando aquí. En realidad, lo que presentó Little John, lo que presentó Smet, Urias Smet, y lo que presentaron algunos otros, W. W. Prescott, James White, era porque estaban favoreciendo este dogma, aunque no estaban de acuerdo con el modalismo trinitario, estaban de acuerdo con esta parte, así como está sucediendo con los argumentadores antitrinitarios. Realmente le están haciendo honor a este dogma antiguo. Te invito a que veas especialmente el tema D acerca de esto que te estoy comentando, de cómo tienen las mismas ideas con los dogmas que pretenden criticar y no aceptar, que están fuera, y no están fuera, están dentro de la dogmática, como ya quedó demostrado en el tema D de esta serie. Así que sigamos escuchando para concluir. Tenemos que notar y llamar la atención a esto también, que el que escribe es un no trinitario, la revista en su momento era no trinitaria. Sí, de quienes estaban en esta confusión acerca del tema de Cristo, que apelaron lamentablemente al supuesto engendramiento ontológico o biológico del Señor Jesucristo. Lamentablemente es así, está en la historia denominacional de la Iglesia Adventista. Y como he comentado ya, nosotros no estamos en contra, no vemos mal a los pioneros adventistas que creían en esto. Entendemos que no alcanzaron a percibir el error que estaban presentando, aún en publicaciones como esta de la Review and Herald, pero que a la luz de la palabra de Dios no es sostenible. De hecho, aquí no se presentaron estudios eh, exegéticos, minuciosos del tema, y así también pasó en algunos escritos de los que fueron pioneros eh, antitrinitarios y que creían en este concepto del engendramiento de Cristo supuesto ontológicamente. No hay realmente un estudio meticuloso que de haberlo hecho hubieran alcanzado a ver más de lo que vieron acerca del tema y no hubieran presentado al Señor Jesucristo en esa forma como lo proyectaron algunos de ellos que acabo de mencionar aquí. Entonces, mm, eso es el punto real. Algunos que no eran trinitarios, este, como Elena de White, se mantuvieron en la realidad bíblica. Elena de White, cuando comparas escritos de los pioneros y escritos de Elena de White lado a lado, te das cuenta realmente que en su contexto Elena de White favorece la siempre eternidad del Señor Jesucristo y la unidad plural única divina, a Dios el Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo en esa soberanía del trío celestial única, unidad plural divina, por la palabra de Dios en los escritos de Elena de White. Entonces, eh, lo que se presenta aquí por parte de quien estamos escuchando es una realidad que debe ser vista en su sentido correcto a la luz de la realidad, no a la luz del sesgo cognitivo que están proyectando en su confusión que ya quedó demostrada en su argumentación antitrinitaria. Y sin embargo llaman a Cristo Dios, digno de adoración, creador juntamente con el Padre. O sea, Claro, entonces esto ya quedó demostrado. El Señor Jesucristo es digno de adoración precisamente porque es Dios en el sentido más elevado y la adoración es la comprobación de ese reconocimiento digno de su divinidad, no porque es sencillamente un descendiente, un representante de Dios, por eso se le puede llamar Dios y pues porque el Padre dice adórenle. Eso no es esa forma devaluada
de concepto, no es lo que presenta la palabra de Dios, sino es todo lo contrario, es en la en la forma suprema, en la forma más eh, alta, soberana, magna de ver al Señor Jesucristo por la Biblia, en esta consideración suprema absoluta. No hay por qué hacer esta devaluación cuando crees en el dogma de el supuesto engendramiento ontológico divino de Cristo. Vas a pasar a ver en esta forma devaluada al Señor Jesucristo. Eso es lo que conlleva creer, aceptar esa creencia. Es una de las funciones negativas de esa creencia del engendramiento de Cristo. Te lleva a ver de manera devaluada su divinidad y su soberanía reales. La Biblia lo presenta en la forma absoluta, magna, más suprema que existe y se manifiesta a través de la adoración. De ninguna manera se le quita la divinidad a Cristo y se le quita sus atributos. Sin embargo, sí el valor de ellos es lo que se le quita en esta devaluación que ha quedado demostrada que hacen las argumentaciones antitrinitarias. Por no aceptar la Trinidad. La gente llega muchas veces a la conclusión de que si alguien no es trinitario, entonces no cree en la divinidad de Cristo. Y esa Hemos visto, y lo acabo de decir, quienes creen en Cristo como siendo engendrado en algún momento de la eternidad, van a devaluar al Señor Jesucristo como lo hacen los argumentadores antitrinitarios. O es una o es otra óptica. es una falacia que está refutada. No, no es una falacia, es una realidad. La estamos comprobando. Si crees en el dogma eh, del engendramiento supuesto de Cristo en algún momento de la eternidad, con relación a su divinidad, lo vas a devaluar prácticamente, porque la Biblia lo presenta siempre existiendo lado a lado con Dios, siempre. Por esta misma respuesta, ¿no? Y bueno, y todos los escritos del Espíritu y Profecía que se encargan de hablar acerca de la divinidad de Cristo. Y todos esos textos de Elena de White, los antitrinitarios los han malversado, los han puesto en un marco de error, como ya hemos demostrado, por ejemplo, del video A al C, y en realidad a través de toda la serie. Así que no tienen realmente justificación para mantener como verdadera la óptica del supuesto engendramiento de Cristo en algún momento de la eternidad, divinamente hablando, en ese sentido biológico u ontológico. No hay cabida para esa creencia que están presentando estos argumentadores. La respuesta sigue, dice, los adventistas sostienen la personalidad distinta del Padre y del Hijo, rechazando Claro, no hay un modalismo, eh, sino que tienen su propia individualidad en esta unidad plural única bíblica, definitivamente. Es lo que la Biblia enseña y no el modo modalista de la época en que fue escrito esta respuesta. como absurdo ese rasgo del trinitarismo que insiste en que Dios y Cristo y el Espíritu Santo son tres personas y sin embargo una sola. Sí, en el concepto modalista de un ser con tres caras o tres cabezas, que es lo que rechazaron los pioneros adventistas mm, en el siglo XIX, fecha de esta publicación o siglo de esta publicación, a finales, 1883. Y antes de esto, hay escritos que mencionan a qué óptica trinitaria se estaban refiriendo
los pioneros con este tipo de menciones, que un ser tenía tres cabezas o tres caras. Esta es la óptica que está comentando Little John en su publicación, al unísono con los demás pioneros que no eran trinitarios. Así que esta es la realidad que no van a decir los antitrinitarios, porque manejan, cuando ellos hablan, manejan que solamente hay un enfoque trinitario. Dicen la Trinidad. Y ahí se quedan. Pero cuando eres honesto con la realidad, te das cuenta que hay más de un enfoque trinitario, más de un enfoque, no solamente uno. Y en este caso, los adventistas creemos en el enfoque bíblico acerca del trío celestial o Trinidad celestial, de esa soberanía o unidad única plural que enseña la palabra de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de esta respuesta? Bueno, claramente la Biblia y también el Espíritu de Profecía nos demuestran que Dios y Cristo son dos personas distintas. Claro, nótese cómo se está yendo a lo que tiene que ver con el modalismo, de que una sola persona sea con tres caras o tres cabezas. Ese es el concepto viciado trinitario que no aceptaron los pioneros. Y en ese sentido estamos de acuerdo con los pioneros antitrinitarios. Qué bueno que no rechazaron ese concepto modalista que funcionaba en su época y que ellos rechazaron. Porque prácticamente como dice la palabra de Dios, mm, Dios tiene su individualidad, el Señor Jesucristo también y el Espíritu Santo también, pero hay que aclarar, la unidad en la pluralidad es lo que enseña la palabra de Dios, que no tiene que ver con ese concepto trinitario modalista, ni con el triteísmo. No tiene que ver, porque es una unidad plural bíblica lo que nos está presentando aquí, que respeta la individualidad de las personas en la divinidad, en la deidad, las personas soberanas en el trío celestial. Al igual que nosotros somos distintos, esto lo podemos. Claro, entonces vemos que se mantiene esta línea con relación a ese esquema modalista de que una persona tenga tres caras o tres cabezas. No es así. Este, lo que creemos nosotros los adventistas no es eso, ni tampoco lo creyeron los pioneros antitrinitarios. Ver en el capítulo 17 de Juan, desde el versículo 20 al 23, si no me equivoco. Y también me llama la atención cómo los llama, ¿no? O sea, este es el trío celestial. Claro, es el trío celestial, no es el dúo celestial o no es el uno, eh, excluyendo al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. No es un unitarismo, que en realidad es lo que están proyectando. Cuando investigas, cuando escuchas lo que están diciendo, es un unitarismo. Estos argumentadores antitrinitarios, y es así catalogado por uno de ellos, cuando se refiere a los testigos de Jehová, los llama unitarios, el unitarismo de los testigos de Jehová. Y ya vimos que es el mismo concepto. Así que si ve como unitarios a los testigos de Jehová, pues también es unitario el argumentador antitrinitario, porque en el tema anterior, eh, en los temas que hemos visto anteriormente, ya demostramos, dos temas atrás, ya vimos, ya comprobamos que la óptica de los testigos de Jehová y de estos presentadores antitrinitarios en sus argumentos es exactamente lo mismo con relación al Señor Jesucristo y con relación a la Trinidad también. Son los mismos rechazos que argumentan. Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Ahí está, es el trío celestial, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Es lo que dice Elena de White, pero no lo entienden, no lo perciben, lo ven a la luz de ese sesgo
de tinieblas cognitivo que tienen en la comprensión, lamentablemente, quienes están argumentando aquí del lado antitrinitario. Muchas veces, hermanos, la hermana Elena de White no dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que los menciona como Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Bueno, ahí está, es el estilo de Elena de White. No tiene por qué amoldarse un escritor inspirado a tal o cual molde. Hay que ver la forma en cómo lo presentó y que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y esté de acuerdo con la palabra de Dios la realidad del trío celestial. Ahí está patentado y lo acaba de decir, pero tratan de hacer modificaciones al trío celestial, de tal forma que dejan fuera al Espíritu Santo, al tercero en la divinidad, al tercero en el trío celestial, y dividen a Cristo en dos. Es decir, dividen la naturaleza divina humana de Cristo, diciendo que hay un Jesús humano en el cielo, intercediendo allá en el santuario celestial, y hay un Cristo divino invisible aquí en la tierra, usando eh, sugestivamente ciertas declaraciones de Elena de White para llegar a esta irracionalidad doctrinal. No es lo que presenta Elena de White en contexto. Ella avala la realidad de el trío, tres, Trinidad, del trío celestial bíblico en esta unidad plural única divina por la palabra de Dios. Esto también lo podemos ver en Efesios, capítulo 4, versículos del 4 al 6, que dice que hay un solo bautismo, una sola fe, un espíritu, un solo Señor y un solo Dios y Padre. Allí está, entonces está el reconocimiento bíblico y le están diciendo, lo están manifestando, pero no lo aceptan tal como es. En esta expresión de la carta a los Efesios clara, tratan de modificar, pero lo está diciendo tal como está escrito y tal como significa. Así es como debe quedar ya en nuestra mente. ¿Por qué? Porque está hablando de tres personas en el trío celestial, bíblicamente. Sin embargo, se oponen a estas realidades bíblicas que están citando. De todos, que está sobre todos y está en todos, ¿no? Entonces, Sí, porque dentro de la unidad plural única divina, del mismo grado en dignidad y en cualidad divina y en supremacía, se, entre ellos se ha elegido a Dios el Padre para que esté precisamente en lo que es esta forma de dirección. Se elige al director, pero no hace menos al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. No lo hace menos. Aún el reconocimiento que se haga de Dios el Padre no lo hace menos porque se mantiene su misma eh, calidad y cualidad en la soberanía tanto del Señor Jesucristo como del Espíritu Santo. El hecho de que sea elegido Dios el Padre en esta forma, por ejemplo, como cabeza, ¿sí? No hace menos en su grado real divino al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Esta es la forma ordenada que tiene la divinidad en su organización soberana. Se cae en el error al pretender que sea menos, sea inferior el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo hasta inexistente. Se comete el error por parte de la argumentación antitrinitaria acerca de la realidad de la soberanía del trío celestial. Los tres soberanos del cielo son los tres soberanos del cielo. Entonces, dentro
marco del plan de la salvación viene una enseñanza a través de este grado en la mención de que todo es sometido a Dios o será sometido a Dios el Padre. Precisamente esa consideración no hace una devaluación al Señor Jesucristo ni al Espíritu Santo, sino que el reconocimiento que se hace de Dios el Padre es la aceptación precisamente de este grado que mantiene a Dios el Padre en esta soberanía, pero que es compartida cuando ves la extensión de los escritos inspirados, que es lo que enseñan precisamente esta soberanía compartida, cuando en un área de personas de el más alto rango o estatus, cuando están en armonía y se debe dirigir eh, la institución que se está dirigiendo, se tiene entonces dentro de la junta consultiva, se elige a alguien para que presida a uno de ellos. Y quien preside, quien dirige, quien está como director del más alto estatus, es el director, pero no hace menos a los demás, no hace menos a los demás. Es un tema para ir ampliando más dentro de esta realidad de concepto, bíblicamente, de que no se hace menos al Señor Jesucristo ni al Espíritu Santo con la realidad bíblica que se presenta de que todo será sometido a Dios el Padre, porque está dentro del mismo estatus de soberanía divina que tiene el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, tanto así que hasta Dios el Padre reconoce en el máximo sentido a Cristo como Dios cuando asciende, cuando en su ascensión llega al cielo y dice, adórenle todos los ángeles de Dios, porque es el reconocimiento precisamente de esta línea soberana compartida en este orden divino soberano. Y el Señor Jesucristo lo presenta como al Espíritu Santo como otro igual, tanto a Él eh, y como igual a Dios el Padre, al Espíritu Santo. Otro igual está cargado de significado, de igualdad en la línea divina, Juan 14:16. Uno de los textos que tratan también de manipular, por supuesto, los presentadores antitrinitarios. Así que vamos a concluir con esta sección. Hay más que van a seguir diciendo dentro de la misma línea, pero por cuestión de tiempo y de la extensión que ya se hizo de esta conversación, vemos que no se puede avanzar tal como se quisiera porque hay que hacer las puntualizaciones al punto. Pero basta y sobra con lo que hemos señalado. Hasta aquí para poder ver que la verdadera confusión se encuentra en el lado antitrinitario. Por más que se domine mecánicamente ya lo que argumentan y que digan después de sus argumentaciones, no, en realidad no supera el tema, en realidad es mejor guardar silencio, sí, el lenguaje humano no es capaz, como dice Urias Smith, como dice Elena de White, están intentando hacer este, de esta manera, pues como una justificación de no poder explicar cómo es que se dio el proceso supuesto de engendramiento. Pero es que no hay tal, la Biblia no presenta eso y lo acabamos de escuchar en la voz de quienes han argumentado aquí. No está en la palabra de Dios eso. Viene de, ese concepto viene de etapas conciliares antiguas eh, en el contexto trinitario del enfoque catequético del catolicismo. Y es lo que están favoreciendo estos argumentadores antitrinitarios. Así que vamos a llegar hasta aquí para pasar a la siguiente presentación que se ha de tener con relación a Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. Así que gracias por haber estado presenciando esto.
Hay más, mira, me quedó todavía más tiempo. Lo podría en otra sección. En caso de ser necesario, lo haría. Este, pero es más que suficiente por ahora con esto que se ha presentado para que veamos que realmente hay un tremendo sesgo de comprensión de parte de quienes han presentado la óptica del supuesto engendramiento eh, de la divinidad de Cristo como ser divino en algún momento de la eternidad. Así que bueno, hemos de concluir. Te invito a que sigamos adelante en esta serie y que puedas hacer tus notas y a la luz de la palabra de Dios en tu estudio personal, puedas verificar de todo esto que estamos presentando, con fines de edificación y de eh, diferenciación de las partes que están lado a lado presentándose. No hay razón alguna a favor, bíblicamente hablando, ni en los escritos de Elena de White, de la óptica de Cristo como siendo engendrado en algún momento de la eternidad, en un misterioso supuesto proceso de engendramiento ontológico de esta criatura supuesta. Así que sigamos adelante en esta serie. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.